Hay temas que nos generan preguntas. Ideas que nos retan. Y conversaciones que vale la pena tener. Por eso estamos aquí. Para escuchar, aprender y dialogar. Y para fortalecer el conocimiento y la defensa de nuestros derechos en los entornos digitales. Bienvenidos a Resilientes Latam. Comencemos. Hoy hablaremos de un tema fundamental: la identificación de vulneraciones comunes en entornos digitales. Hoy en día, en una época donde la mayoría de nuestro tiempo está en el Internet, consideramos importante saber cuáles son nuestros derechos, cómo estos se pueden ver afectados y las herramientas que tenemos para protegerlos. Mateo, el día de hoy tenemos a Miguel Ángel Barriga, un activista social, fundador de la organización Red Somos y defensor de derechos humanos. Bueno, con Miguel tuvimos la casualidad de encontrarnos en Aflora, un programa para fundaciones. Y acá estamos con él. Queremos que nos cuentes un poquito cómo nació Red Somos, tu trabajo y tu trayectoria y por qué estás hoy acá como invitado. Hola, muy buenas a todos, todas. Gracias por este espacio. Sí, creo que de esos encuentros que hacemos las organizaciones y de esos espacios de fortalecimiento, para nosotros es grato venir a estos espacios porque son los mismos que hacemos nosotros, quizás sobre otros temas, sobre otros asuntos, pero que son los que nos identifican como organizaciones de base comunitaria. Nosotros así nos caracterizamos como organización de base comunitaria. Tenemos 18 años de trabajo, fundamentalmente dirigida a población LGBTIQ+, ¿sí? Y desde allí un asunto fundamental de la agenda LGBTIQ+, la salud sexual y reproductiva, la prevención del VIH y las ITS y todas sus intersecciones. Hoy tenemos fenómenos relacionados con la movilidad humana, por eso trabajamos con quienes se identifican del sector LGBTIQ+, migrantes, refugiados que viven con VIH y jóvenes, digamos, particularmente. Okay, está hoy Miguel invitado a el podcast de Resilientes Latam. Queremos hacer todo un tema de defensa de derechos y vulneraciones en entornos digitales. Me gustaría preguntarte para ti qué es una vulneración en el entorno digital, en los derechos digitales. Sí, es una buena pregunta, sobre todo porque creo que es fundamental este tipo de reflexiones, creería yo. No me atrevo a decir ya que sean unas discusiones, porque no conocemos mucho tampoco las organizaciones, ¿no? O sea, justamente como que el Internet nos desbordó a usarlo, ¿sí? Y es una herramienta fundamental hoy en las organizaciones sociales, pero lo hicimos también, como nos ha tocado a muchas organizaciones, como en la marcha ir aprendiendo, ¿no? Y hoy que todo se amplía en audiencia a través de redes sociales, pues como que nos aceleró también esa utilización, pero no nos está enfrentando como a situaciones. Pensaba un poco cuando me hicieron esta invitación cosas muy concretas sobre las que ha tenido que pasar Red Somos, y es, por ejemplo, comentarios sobre nosotros, comentarios sobre lo que decimos, a veces también que los vemos intencionados, ¿sí? O malintencionados. O sea, cuando ya vemos que no son dos, son tres y no es lo mismo, pues lo hemos venido entendiendo como ataques, por ejemplo, ¿sí? Como ataques a esto. Recuerdo muchísimo uno en particular que pusimos sobre migrantes y se generó una oleada de comentarios xenófobos, ¿sí? Que nosotros decíamos, bueno, sí, hemos trabajado para combatir la xenofobia, pero no estábamos preparados para combatirla en comentarios de una red como Instagram. Y tratábamos de responder sobre una metodología más pedagógica, explicando, y al contrario, eso generaba. Y ahí empezamos como a decir, definitivamente necesitamos entender que allí no solamente es cómo damos un mensaje y ampliamos una audiencia, sino cómo nos preparamos para interactuar con la audiencia, que no solo es poner el like, ¿sí? A veces uno solo mira cuántos likes tiene, sino también cuál es la interacción. Y a veces también esa interacción puede también generar acción con daño, porque también hay gente que la tagueaban, o sea, la ponían en exposición y no necesariamente de nosotros, ¿sí? Entonces también se convirtió en una responsabilidad de nosotros cómo guardar privacidad con otros. Recuerdo un caso, por ejemplo, sobre ustedes allá atienden a una persona que contagia a otras personas y la taguearon, ¿sí? O sea, y nosotros decíamos o sea, no lo hicimos nosotros, pero lo hicieron a través de nuestras redes sociales. Eso significaba que sí teníamos una responsabilidad, ¿sí? Y no pasaron más de 5 minutos, pero 5 minutos en Internet son
Sí, no, años luz. Suficiente. O sea, eso ya se viralizó, no, y casi tenemos una denuncia de la persona y nosotros le explicábamos, ¿sí? O sea, y cómo reparar, o sea, digamos, cómo identificar ese tipo de violencias por un lado, ¿sí? No verlos como comentarios y ya, pero cómo actuar como organización, y lo tercero, inclusive, cómo reparar. ¿Cómo reparar? Ujú. Ok. Por esta misma línea y según tu conocimiento, quisiéramos saber, ¿sí? Según por esta línea y según tu conocimiento, ¿actualmente hay alguna ley o alguna herramienta legal en Colombia que pueda protegernos de estas vulneraciones? No conozco mucho, sé que hay esfuerzos legislativos por darle reglamentación a estos asuntos, ¿sí? Pero no tengo mucho conocimiento. Como digo, para nosotros también ha sido como enfrentarnos, ¿sí? Alguna vez pusimos unas denuncias sobre seguridad informática, pero quedan como ahí porque creo que tampoco el sistema está muy preparado para identificarlos, ¿sí? Como que ya, por ejemplo, a mí en lo personal, en la mezcla de mi activismo social, comunitario y político, entonces es muy fácil que me digan guerrillero marica. Y yo tengo un esquema con el Ministerio del Interior, le cuento al policía que es, o sea, que no es que me dijeron guerrillero marica, sino que me han dicho miles de veces eso, ¿sí? Y por eso es que los matan, y no me están diciendo lo voy a matar, pero dice por eso, y no saben, sí, son comentarios. O sea, también hay una... O sea, no hay leyes, no hay normas que realmente, por un lado, prevengan, por otro lado, actúen, ¿sí? E inclusive penalicen frente a este tipo de ataques, que son una mezcla de todo, ¿no? Una mezcla de discriminación, una mezcla de acoso, una mezcla... y ahorita es muy fácil que la gente diga, ¡ay, lo funaron! ¿Sí? Es como el bullying. Sí. Es como el bullying, ajá, pero en redes, ¿sí? Y no, tranquilo, eso pasa, ¿sí? Eso pasa, pero yo decía, ven, pero... Y yo le exigía a la policía, pero decía, ¿pero ha pasado algo? ¿Lo han perseguido? O sea, ¿ha visto que tiene seguimientos? Y yo decía, pero si alguien ya, ¿sí? Tenemos eso. Una vez estaba haciendo, recuerdo, un live y se metieron, ¿cómo es que les dicen? ¿Bots? Sí, seguramente. Guerrillero, y ustedes no saben, él viola a sus sobrinos, una cosa así. Y yo tenía una transmisión por TikTok y una por el Face, y estaba controlando la del Face. El TikTok lo estaba controlando otra persona y me decía, apague. Yo no le entendía, pero se metieron a dar durísimo, claro, porque era un debate polémico, ¿sí? Y realmente era, él es un violador, él es no sé qué, es una cosa que no había control. Entonces sí creo que se necesita leyes, se necesita establecer mecanismos y procedimientos de denuncia, ¿sí? Lo que le digo, nomás en protección frente al Ministerio del Interior no saben cómo actuar, solo preguntan sobre lo físico. Y hoy el territorio digital es un territorio donde estamos todos y donde hay una gran vulneración. ¿Cómo qué consejos, qué recomendaciones le dan a las personas que nos están escuchando y viendo para poder mitigar eso? Porque muchas veces desconocemos solamente el proceso, o a veces eliminamos los comentarios, también los silenciamos. Entonces, ¿cómo podemos hacer un procedimiento como haces tú? Para que nos digas y nos cuentes, para que próximas personas que puedan sufrir algo igual lo puedan atender. Lo primero, no subestimar. O sea, creo que no hay que ser tan... no hay que minimizar el impacto que tienen las redes sociales, que son un escenario en este momento de gran visibilidad para lo que hacemos las organizaciones comunitarias, sí. Pero como nuestras organizaciones están dedicadas a asuntos de gran impacto, llámese social, llámese político, llámese territorial, creo que no hay que subestimar que allí ya hay en sí una exposición, ¿sí? En el caso de nosotros, por ejemplo, hemos tenido que trabajar mucho sobre el tema de consentimiento, sobre qué ponemos, sobre cómo tomamos las fotos, ¿sí? Porque una foto mal tomada y subida en una red social es exponer a alguien. En lo más mínimo, en su casa no saben, por ejemplo, que es gay. Oye, ¿y por qué está yendo a un grupo que se llama Somos Positivos y eso es de personas viviendo con VIH? Entonces, nos ha exigido también establecer procedimientos internos que cuiden, ¿sí? Que ya no solo lo que decimos de la sede física, de que sea un espacio seguro, sino que también nuestras redes sociales se conviertan en un espacio seguro para les participantes de nuestras acciones. Entonces, no subestimemos, cuidemos a nuestros, en el caso de nosotros, a nuestros corporados, a nuestros colaboradores, a las personas que participan, ¿sí? Y tercero,
es muy importante también entrar a conocer ya el manejo en sí de lo que llaman el marketing digital, que incluya también todo esto de segmentaciones. Yo vi que una persona me estaba explicando que es posible poner una palabra clave que no permite luego el algoritmo y estas cosas. Y cuando le dicen a uno, por ejemplo, a mí me dijeron, quite la palabra guerrillero. O sea, quien le va a decir guerrillero ya no va a poder escribir guerrillero en sus redes sociales. ¿Sí? Digamos que creo que hay que entrar más, no solo a publicar. Creo que lo que hemos aprendido a hacer es publicar. ¿Sí? Creo que no subestimemos, convirtamos el espacio digital en un espacio seguro también para quienes actuamos en él y indaguemos al interior sobre las políticas de seguridad, que de por sí ya tienen muchos canales, tienen muchas redes sociales, pero también pues las propias, ¿no? O sea, es muy fácil identificar. Por ejemplo, nosotros también decimos, bueno, ese que está escribiendo no tiene seguidores, es muy raro, ¿sí? Una vez a nosotros empezaron a seguir mucha gente rusa, o sea, pero esto porque decíamos, no nos van a hacer como un ataque, ¿sí? Entonces también el tema de la seguridad digital y la seguridad informática se convierte en algo fundamental. Ya no solo nos tenemos que cuidar de lo físico, del territorio físico, sino también el territorio digital. Ok. Miguel, desde tu postura, ¿qué propuesta o qué iniciativa tú plantearías en pro de la defensa de los derechos humanos alineado a los derechos digitales? Creo que es entender las dos cosas. Hoy, nuestro escenario de la contienda y en el caso de nosotros, del derecho a la salud, del fortalecimiento de las organizaciones, tiene un territorio más amplio. ¿Sí? El territorio digital es el que hacemos, ¿sí? Y el territorio digital y el territorio físico. O sea, creo que hay que avanzar hacia una concepción de un territorio más amplio, ¿sí? A veces creemos que solo es el físico, ¿sí? De hecho, nosotros, por ejemplo, ya en grupos de apoyo utilizamos una condición híbrida y fue algo que quedó del COVID después, ¿sí? Entonces, que sea híbrido no quiere decir que de por sí ya sea seguro, ¿sí? Okay. Sí, claro, a la gente le evita ir, pero en el caso, por ejemplo, de personas viviendo con VIH, a la gente le evita poner la cara y no la quiere poner. O sea, tenemos que mirar, por ejemplo, condiciones de cómo también anonimizamos datos en lo digital, nombres, ¿sí? Usuarios, ¿sí? Nosotros estamos trabajando mucho, con Política trabajamos mucho desde la plataforma de Grindr, ¿sí? Allí estamos trabajando con ellos también cosas de seguridad, ¿sí? Como voltear, o sea, es algo que llegó para quedarse, no depende de nosotros, ¿sí? Cómo somos capaces de utilizar todas esas aplicaciones, siempre, como decía anteriormente, logrando que esto se convierta en un espacio también seguro para la gente, ¿sí? O sea, seguro para la gente y también tener la posibilidad de darle a la gente el alcance de si quiere visibilizarse o no allí también, ¿sí? Te estaba contando al principio, tenemos una aplicación, bueno, una encuesta en Grindr para que nos cuente si les entregaron medicamentos o no. Y hay gente que dijo, no pone la cédula. Entonces, claramente, si no la pone, no podemos hacer nada luego para apoyarlo y la gente lo va a entender, ¿sí? Pero luego nos sirve el dato para decirle, de todos modos, aunque tengamos 50 cédulas, hay 150 que no han entregado medicamentos y hacemos incidencia con eso. Entonces, creo que hay que saber utilizar las aplicaciones. Creo que también hay que hablar con las plataformas, ¿sí? Eso que estamos haciendo nosotros con Grindr, ¿sí? De acercar también a la responsabilidad de nuestra seguridad, que sus espacios se vuelvan más seguros. Hemos logrado, por ejemplo, con Grindr, talleres de seguridad, ¿sí? También hemos trabajado con los usuarios de Grindr sobre qué pueden hacer en caso de encuentros, bueno, cosas de esas, que lejos de meterle un moralismo, la gente utiliza las redes sociales para lo que sea, ¿no? O sea, cualquier red social ahorita sirve para todo, ¿sí? Entonces, que podamos también trabajar sobre esas redes, su responsabilidad. Súper. Creo que lo que va muy encaminado a lo que buscamos con el proyecto. Queremos generar entornos seguros para las personas que están en las redes sociales y que no saben, primero no conocen sus derechos digitales, no saben que existe. Si una persona vulnera un derecho humano y se deja vulnerar digitalmente, pues no va a tener en cuenta las repercusiones que eso tiene.
Más o menos en el camino de tu experiencia en derechos humanos, ¿con qué entidades podemos hablar en el caso colombiano para cuando tenemos un caso puntual de vulneración? Ok. Yo quería, antes de responder esa pregunta, un poco contar unas reflexiones que estamos haciendo y unos ajustes que estamos haciendo, por ejemplo, frente al uso de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y fue muy tensionante. Un número importante de profesionales en Red Somos se oponía a utilizar la inteligencia artificial. ¿Sí? Y nosotros decíamos, pero pues igual utilicemos. Y luego también hay una utilización cuando ya la gente accedió, como una utilización muy informal. ¿Sí? Entonces ya era evidente que era meter en Gemini o meter en ChatGPT, cualquier cosa. Decimos, no, eso también lo vamos a regular internamente. ¿Sí? Desde dónde la vamos a utilizar, cómo somos capaces de nosotros mismos alimentar a la inteligencia artificial con nuestras posturas y nuestras posiciones. Por ejemplo, el cibereducador hoy que responde en Grindr no responde nada diferente a la programación que le hicimos de nuestros documentos. No, ¿cómo lo hicieron? No soy ingeniero, pero sé que lograron que cuando alguien le pregunte sobre PrEP, ¿sí? No le diga, búsquelo por Mercado Libre, que eso es lo que encuentra en internet, sino le explique, le diga, sí, prevenga la PrEP salvaje, ¿sí? No sé, pero porque teníamos un boletín nuestro que es sobre el cual puede construir respuestas la inteligencia artificial, ¿sí? O sea, nunca dándole el poder absoluto a la tecnología, sino siempre regulándola y dirigiéndola también desde el humano, ¿sí? Desde el par, desde el asesor en salud sexual y reproductiva de nosotros. Eso también creo que hay que hacerlo, ¿sí? ¿Hasta cuándo? No sé, ¿sí? O sea, ¿hasta cuándo eso nos va a superar? Pero tratar de eso, ¿sí? Y hay gente que nos ha dicho, pero eso no va rápido, eso nos demoramos más. Y yo prefiero demorar, ¿sí? Antes de lo que le decían a uno, perdón. Pues en internet hay mucha cosa y hoy la inteligencia artificial también es una herramienta para poder vulnerar. Ya lo otro frente a tu pregunta sobre qué nosotros creo que hay escenarios. Hoy hablábamos, por ejemplo, el Ministerio de las TIC tiene un fuerte componente hoy de trabajo sobre el buen uso de las tecnologías, de las redes sociales, programas como Ciberpaz, si se convierte en un elemento fundamental. Nosotros estamos en un proceso con ellos sobre cómo implementar tecnología en la organización. También tenemos un convenio con Macaya, ¿sí? Sí. Que tiene, bueno, todo el tema de manejar licencias oficiales de Microsoft, otros costos y esas cosas, pero también entrenamientos, ¿sí? Entonces estamos un poco, primero como poder hablar con los expertos de la tecnología para trabajarle. Tenemos un gran aliado, se llama Boomi, ¿sí? Es una organización como nosotros, de un gran amigo, un man muy pilo, desarrolla bot, desarrolla muchas cosas que también nos ha enseñado, y con ellos es que estamos desarrollando todo esto de la inteligencia artificial, tanto interna como externa. Entonces, siempre buscar otros que saben más de eso que nosotros, pero con una perspectiva que no es la perspectiva estrictamente o netamente tecnológica o netamente comercial, sino que le hace perspectiva. Boomi tiene lo conocí además porque, además de ser un gran amigo, tenía Boomi, una inteligencia artificial de un personaje, Boomi, para su hijo que tiene autismo, ¿sí? Y le hacía cuentos al hijo, y yo dije, yo quiero hacerle cuentos a mi hija, y me sirvió muchísimo, por ejemplo, para que no se orinara. Entonces yo decía, oiga, hay chino, y esto no lo podemos trasladar a otras cosas, y empezamos y lo trasladamos a Red Somos para temas de cómo estaba la gente. Al principio la gente no, pero hoy la gente ya le hace falta Boomi, ¿sí? Y no reemplaza al psicólogo, pero sí le da datos a talento humano de Red Somos sobre cómo está el ánimo de la gente. Entonces, conocer, o sea, estar con gente que sabe de esto más que nosotros. Seguramente nosotros sabemos otras cosas, ¿sí? Que no saben ellos. Entonces, cómo poderlas trabajar. Y ya de la parte, digamos, legal, creo que siempre hay que denunciar, ¿sí? De hecho, hay dependencias en la Fiscalía, en la Policía Nacional sobre delitos informáticos, ¿sí? No son muy amigables, ¿no? Porque inclusive uno pone una denuncia en la policía y aparece como la categoría de delitos informáticos, pero casi que hay que entender que es un delito informático y no de mucha solución. Creo que ahí es donde hay que incidir, cómo se transforma lo cotidiano, tanto en lo general de leyes y normas como en lo práctico que es los procedimientos en los organismos que reciben denuncia, investigación y judicio.
judicialización de estos casos. Okay. No, te iba a preguntar, ¿crees que de pronto en algún momento la inteligencia artificial va a poder suplir el acompañamiento psicosocial de una persona o no vamos a llegar a este punto dentro Pues ojalá que no. No le digo ojalá que no. O sea, lo que pasa es que creo que sí tenemos un reto fundamental y esto es más macro, ¿no? Esto es una vaina que se sale de nuestra órbita mental y nuestra órbita geográfica, política. O sea, realmente yo lo hago como, no sé, como la mano invisible en que economía, algo controla. Creo que mientras podamos, hay que hacer esos ejercicios pequeños que les digo yo de cómo seguimos nosotros dirigiendo a la IA, ¿sí? Ya sea porque le alimentamos y le restringimos qué puede decir o porque hacemos el control inclusive de lo que nos dice. Yo por lo menos, si aquí está Luco sabe, yo reviso, o sea, me facilita, es un facilitador. Ay, vamos a hacer un copy para tal post, pero yo no copio, digo, no, eso no, o sea, no hay que ir por la fácil que sea para que nos reemplace, o sea, no podemos permitirnos eso, sino, y yo fácilmente, yo por ejemplo les he dicho a mis diseñadores y a la gente de comunicación, no, ese no, eso es un diseño de IA. Se nota, ahora todo el mundo con diseños de IA, ¿sí? O sea, y claro, y también hay una preocupación porque está reemplazando al humano en lo laboral además, ¿sí? O sea, nosotros ahorita, por ejemplo, para la chica que hace la selección de personal, utiliza IA, pero en una parte. Y llegamos a un acuerdo que no es completo, porque no, que la gente mande un video, me decía, es que si la gente, y la gente se emociona, ¿no? Ella como profesional se emocionó, sí, decía, no, es que con un video de 1 minuto y medio, la IA ya me dice si ese es o no es. Y yo decía, que por la mirada, que una cosa ya superé el control. Y yo decía, tú sí sabes que si haces eso, yo puedo aprender eso y tú ya no trabajas acá. Sí. O sea, yo dije, o sea, prográmale otra cosa. O sea, yo sí creo que ayuda, ¿sí? Ya no tienes que revisar las 50 hojas, digo yo, pero tampoco lo pongas tan... O sea, no permitamos, yo creo que depende de nosotros en que no permitamos y sobre todo, creo que la IA, cualquier cosa, no va a poder hacer nunca lo que hacemos organizaciones como nosotros. Estar con la gente, escuchar a la gente, sentir las emociones de la gente y emocionar. Eso espero, o sea, si no sería una vaina como futurista que las películas que hemos visto, ¿sí? No lo permitamos, o sea, lo comunitario es real, ¿sí? Y lo digital es solo una amplificación del mensaje a través de otros territorios, ¿sí? Pero no es lo comunitario, ¿sí? Y eso también nos tiene muy cuestionado, no es lo comunitario. Lo comunitario es una casa cultural como esta, ¿sí? O sea, lo comunitario es poder ir a una clínica comunitaria como la que tiene Red Somos para que la atienda un médico al que le puede decir claramente y hablar de su salud anal, por ejemplo, ¿sí? No es la IA que le puede decir que eso le puede dar cáncer anal y no le va a entender. O sea, también todo va a depender de nosotros y las organizaciones comunitarias tenemos una responsabilidad fuertísima de no dejarnos cooptar, que no es igual a no utilizar, sino siempre controlar. Bueno, siguiendo la línea, hablabas de los retos que tenemos en cuanto a la inteligencia artificial, toda esta nueva innovación. ¿Cuál consideras que es un reto en materia de derechos digitales? Que como sociedad, ¿cómo debemos como sociedad entender los derechos digitales? Primero que nos pertenecen, ¿no? O sea, no pueden ser un elemento de la disputa comercial, ¿sí? O sea, como pasó con el Internet. Antes era un lujo tener Internet, ¿sí? Entonces creo que es eso, un derecho. O sea, deberíamos tener derecho a las redes sociales, deberíamos tener... Y cada vez lo restringe más, ¿no? O sea, porque cada vez hay más... lo que pasó con X, ¿no? O sea, cada vez hay más restricciones que se rompen si pagas, ¿sí? Sí. Yo creo que nosotros sí tenemos que tener... Yo voy a decirlo así, no sé si la analogía viene al caso, pero también debería haber un mínimo vital digital para la gente. La gente debería tener acceso, ¿sí? Debería tener acceso a poder utilizar las herramientas digitales.
Pero eso pasa por otras cosas, ¿no? Pasa por pues, tener una casa, tener una conexión, tener servicios básicos. O sea, se convierte, o sea, hoy el tema de la alfabetización también es digital. O sea, lo primero que es un derecho, ¿sí? Y debe tener acceso. Creo que es como lo fundamental. En el caso de las organizaciones sociales deberíamos hacer parte ya del fortalecimiento. O sea, antes sufríamos por tener un portátil, ¿sí? Hoy deberíamos tener parte del fortalecimiento por tener herramientas que nos ayuden a una mejor planeación, por ejemplo, que nos ayuden a un mejor monitoreo de lo que hacemos, que nos ayuden a los informes, que nos ayuden a la formulación, ojo, no que no nos reemplacen, claro. Que nos ayuden. Por ejemplo, nosotros ahorita utilizamos, pasamos por inteligencia artificial, le decimos este proyecto sobre estas 3 iniciativas, ¿cuál tiene mayor competitividad? Pero le decimos nuestras iniciativas, ¿sí? Y quiero decir que nos ha funcionado, ¿sí? Yo no sé quién es el que hace eso al final. Yo digo, ¿quién estará allá que se da cuenta? Sí, pero sí funciona, ¿sí? O sea, sí funciona. Sí, o sea, nos ayuda, o sea, nos recorta tiempos, nos recorta a veces que uno escribe y reescribe, ¿sí? Pero hasta ahí no nos hizo el proyecto, pero sí nos dijo de estas 5 opciones que tú me estás dando, la más viable es o definitivamente ninguna es viable, ¿sí? Y que uno le dice, venga y revise, pero hay inteligencia artificial que uno le da la información, no es solo poner, pues, o sea, uno dice, bueno, estos son los términos de referencia, esto es lo que han ganado, lo que ha financiado, estas son mis ideas y sobre lo que busca el financiador. Eso sería un derecho de las organizaciones, ¿sí? Que no solo la deberán tener las organizaciones grandes, ¿sí? Hoy que estamos en clave de sostenibilidad de nuestros procesos comunitarios, que tengamos el derecho también a la tecnología para hacer mejor las cosas. No para reemplazarnos, pero sí para hacer mejor las cosas. Bueno, Miki, como para ir cerrando, ¿qué nos puedes contar o cuál es la invitación que le darías a que nos escuchen respecto a proteger los derechos digitales de los demás, hacerlos valer y el uso de inteligencia artificial para vulnerar derechos, que es una realidad hoy en día que se vive en la polarización que estamos viviendo en las elecciones colombianas? Primero que no creamos todo lo que hay, o sea, sí nos controlan, ¿sí? No sé si puedo decir eso, pero o sea, lo que pasó el fin de semana pasado fue el control del algoritmo, lo que llaman el algoritmo, yo sé que era esa vaina, y es que te inundan, ¿sí? O sea, hoy realmente, y dicen los del marketing, lo que hay que generar es emociones, ¿sí? Y claro, pero si esa emoción, o sea, no se queden ahí, o sea, tenemos que ser capaces de racionalizar ese control, ¿sí? O sea, sí es muy importante que racionalicemos lo que vemos, ¿sí? Digo lo que vemos porque a veces ni es lo que leemos, o sea, realmente queda uno como ya este ejercicio, ¿no? El de pasar y ya, llegó ahí. A veces miramos las métricas y la gente no se queda sino 16, 20 segundos. Entonces nosotros dijimos, oiga, pero uno cómo politiza, cómo educa en 16 segundos. Entonces nosotros tenemos un esquema, ¿no? Sacamos un primer momento como de los 16 segundos, ¿sí? Del minuto, ¿sí? Así. Sacamos un esquema. Luego nos vamos a un diseño de carrusel que ya dice algo más de información. Y luego nos vamos a un programa como estos que ya hace una profundización. O sea, tenemos que controlar eso. O sea, tampoco nos quedemos, ¿sí? Con el hecho de los 16 segundos o del minuto. ¿Para qué? ¿Sí? O sea, quedarse en eso es permitir que lo superficial nos controle, ¿sí? Yo haría esa recomendación, que siendo un derecho, como la pregunta anterior, también lo controlemos, pero también no nos quedemos con ese mínimo. No es cierto que estemos condenados solo a información de 20 segundos, ¿sí? Pero pues nosotros como organizaciones tenemos que utilizar la tecnología, ¿cierto? Pausémosla en diferentes. Sí, ya hay muchas, o sea, canales, formatos, ¿sí? Y hay formato para todo el mundo, ¿sí? Bueno, Miguel, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Resilientes LATAM. Vale, muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en este capítulo de Resilientes LATAM.
Esperamos que estas reflexiones te ayuden a navegar en el mundo digital con más confianza, seguridad y conciencia. Y si quieres seguir aprendiendo, te invitamos a realizar nuestro curso gratuito de autoformación de Resilientes LATAM. Porque el conocimiento también es una forma de resiliencia. Nos vemos en el próximo capítulo.